Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, como de costumbre. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos como cada semana a esto que se llama Foto con Fede, el programa de fotografía donde hablamos acerca de fotografía y puntualmente de fotografía latinoamericana. Federico Murúa quien les habla. Así que bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa. Ya saben, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, por allí nos pueden seguir, escuchar, seguir más que todo, escuchar es YouTube y Spotify. Por Instagram nos pueden dejar sus comentarios, anécdotas, inquietudes, nos pueden seguir, dejar inquietudes, preguntas, ¿no?, acerca de esto que hacemos permanentemente, de la fotografía de Latinoamérica. En el programa de hoy nos vamos de aquí desde la calurosa Venezuela, en este momento en unos 35 grados de temperatura con 50% de humedad, mucho calor. Nos vamos bien al sur, nos vamos a tierras australes, nos vamos para Argentina, nos vamos a La Plata. Con los amigos de Freezer Photofest vamos a estar charlando hoy. Tenemos a Luciana de Michelis y Romeo Fleming. Con ellos vamos a hablar acerca de nuestra fotografía en esta tarde argentina y mediodía caribeño, mediodía venezolano. Luciana, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Fede? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, contanos un poquito. Sé que trabajan mucho con lo que tiene que ver fotografía latinoamericana, que están organizando, si no me equivoco, por allí un festival próximo. Vamos a charlar un poquito, vamos a aprovechar la entrevista para dar un poquito de publicidad, así vuela más alto, llega a más rincones y participan más fotógrafas, más fotógrafos o gente aficionada a este mundo de la fotografía. Pero a ver, ¿qué es Freezer Photofest? ¿Cuándo nace? Un poquito por qué nace Freezer Photofest y a qué está dedicado, cómo lo van llevando, cómo lo van trabajando. Bueno, Freezer es una plataforma que inició siendo un proyecto editorial en 2016 y que mutó a plataforma más que nada en un principio educativa, como durante la pandemia. Fue como un gesto de poder quizá empezar a pensar en cómo podíamos compartir conocimientos, compartir proyectos, compartir ideas en torno a la fotografía desde nuestro punto así geográfico, que es La Plata, Argentina, y cómo también podíamos conectarnos con otras partes de Latinoamérica como para poder hacer cosas. Un poco surgió con esa necesidad también de empezar a autogestionarnos trabajo, un poco también durante la pandemia, que fue como un momento muy particular, donde muchas veces, a todo el mundo se le complicó justamente poder salir a conseguir el mango. Entonces, un poco lo que hicimos con Freezer en una primera instancia fue empezar a pensar qué teníamos como de potencialidad como para poder presentarle a otros países. Hicimos, convocatorias abiertas como para poder justamente participar con proyectos, con ideas que empezara como a tener la gente también, ahora que había como un poco más de tiempo libre, como para poder ordenar aquello que a fin de cuentas veníamos haciendo. Y lo que hicimos fue como armar una plataforma digital, ¿viste? Una página web donde justamente empezamos a difundir talleres, empezamos a difundir proyectos. Los mismos estudiantes después empezaron como también a compartir sus propios trabajos que hacían en los talleres, ¿no? Se armó como una pequeña red, por un lado educativa, pero también obviamente fotográfica, que tenía que ver con un montón de contenidos súper ricos, ¿no? Como para poder, a fin de cuentas, hacer cosas. Y de vuelta, quizá lo que hablábamos por fuera de cámara, esta cosa de empezar a pensar qué es la fotografía latinoamericana o qué es, a fin de cuentas, hacer fotografía desde este territorio, ¿no? Así que, ahora en el último año estuvimos desarrollando una instancia de festival, que es un poco poder también generar una instancia de encuentro presencial acá en La Plata. Una vez al año queremos poder cumplir con hacerlo. O sea, es la verdad que un poco utópico, porque a veces también nos sucede que como todo el trabajo que hacemos también es bastante autogestivo, lo que hacemos es justamente autogestionar todo lo que son los contenidos que presentamos en ese festival, las copias, los talleres, las invitaciones como a las charlas, el espacio, la feria, todo eso lo autogestionamos. Así que para nosotros la verdad que siempre es un desafío, pero finalmente termina siendo un encuentro muy lindo como para poder también compartir con gente que tiene ganas de venir a conocer La Plata. Estamos a 50 kilómetros de Buenos Aires, estamos cerca, pero tampoco es tan cerca. Entonces también a veces es como que a mucha gente le resulta
interesante empezar a poder pensar, bueno, cómo venir para acá. Así que hacer cosas, ¿no? Que estén buenas. Así que nos gusta mucho. La verdad que el año pasado salió muy bien y este segundo año lo vamos a repetir. Y más o menos qué consta, cómo está estructurado el festival, cuáles son las ofertas para este año, para quienes escuchan el programa y dicen por allí cómo participo, en qué participo, cómo puedo yo ayudar, aportar desde mi trabajo. Tenemos como varias instancias de participación, desde convocatorias hasta participar de un taller, venir a la feria, venir a ver muestras. O sea, hay un abanico de posibilidades para la participación que es también interesante. ¿Va a ser todo presencial o también van a tener la chance de ofrecerlo virtual? O sea, conferencias, charlas. Vamos a tener otra instancia porque creemos que el online tiene como otras características. Sí. Así que va a haber como otras instancias online del festival, como contenidos que forman parte del festival pero que son online. Así que van a ser aparte porque esos días la verdad que nos consume bastante tiempo, ¿viste? De estar acá y poder como, hacer el espacio, coordinar la gente y todo. Entonces la realidad es que lo hacemos quizá una semana después, una semana antes, empezamos como a programar los contenidos online y se nutren como por fuera, ¿viste? Como en otra instancia básicamente. Perfecto. ¿Y esto, el festival va a ser en qué fecha? El festival es 7 y 8 de noviembre, quedan 2 meses y monedas como para gestionar todo. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es como un poco empezar a confirmar a todas las personas que van a participar y también seguir buscando el tema de los auspiciantes, el tema de organizar las exposiciones, pensar cómo vamos a difundir los contenidos de forma local. Es todo ese trabajo de preproducción que ahora nos encontramos haciendo. Los invitados que piensan traer para esta edición son todos fotógrafos de allí, de Argentina, de La Plata, me imagino principalmente, o también cuentan con participación de fotógrafos y fotógrafas de afuera. Sí, tenemos fotógrafos de afuera, pero porque los contenidos justamente los pensamos de forma internacional. O sea, como que a mi criterio como que algo interesante del festival es pensar lo local en relación con lo internacional, todo el tiempo. Y que se pueden como relacionar y generar cosas muy interesantes juntos, ¿viste? Que es algo que también sucede mucho en La Plata. La Plata, como es una ciudad muy universitaria, muy cultural, tiene muchísima movida. Históricamente La Plata fue una ciudad que siempre tuvo como mucha gestión artística, ¿no? Siempre sirve como, me parece, como un laboratorio gigante como para poder empezar a pensar qué queremos hacer como artistas y empezar a probar con cosas, ¿no? Hacer una exposición entre amigos, hacer una feria autogestiva, ¿no? Como que ese espíritu es muy platense. Y creemos un poco que eso que tenemos de particular, de esa forma de trabajar que tenemos acá en La Plata, le funciona muy bien de forma también internacional, porque claro, uno cuando ya experimentó un montón con materiales acá en La Plata, experimentó un montón con sus propias fotos o sus propios proyectos o lo que sea en esta ciudad, ya tenés como una cancha para poder presentarlo a un público más internacional y que le vaya bien. Entonces yo creo que un poco también esa particularidad a La Plata le viene muy, muy bien por sus características de que es una ciudad pequeña, no es una ciudad como enorme. Es una ciudad que al menos el casco son 30 cuadras por 30 cuadras, después obviamente tiene toda la periferia que es gigante y es espectacular también, pero digo, como justamente tiene como una cuestión de la centralidad que a veces es creo que a veces como que le juega a favor y le juega en contra, porque también todo se concentra un poco ahí. Pero me parece que esa cuestión de poder como que sea una ciudad caminable y una ciudad que tiene mucho movimiento cultural es interesante para poder hacer cosas. Y bueno, justamente también vamos a tener como algunos artistas internacionales que van a traer un montón de contenidos al festival, que justamente me parece como que van a relacionarse, digamos, con la perspectiva que tiene la ciudad de una forma como muy, no sé, muy interesante, va a estar bueno. Dentro de esa lista de invitados por confirmar o ya confirmados, como lo quieran ver, ¿quiénes nos podés adelantar que van a estar presentes o que ya por lo menos están en lista de que posiblemente van a estar? Sí, o sea, solo te puedo confirmar así para poder decirlo de forma pública, porque en realidad la programación todavía no la sacamos. Está, perfecto, perfecto. Al día de hoy, que es el 28 de agosto, cuando grabamos esta entrevista, la programación no está publicada. Perfecto. Pero sí es cierto que, por ejemplo, te puedo llamar uno que sí fue como algo que salió en convocatoria pública, que fue el subsidio que ganamos para la primera exposición hace varios meses. Es una exposición entre Juan Manuel Lara y Jiung Xiu, que es un artista finlandés, o sea, en realidad él nació en China y vive en Finlandia, y Jiung va a hacer una exposición con Juan Manuel en el Centro de Arte, que es donde van a estar todas las actividades
programadas del festival. Así que bueno, ese artista te lo puedo confirmar porque ya salió en otros lados, pero el resto de la programación nos las estamos guardando un poco porque todavía no la hemos publicado. Perfecto. Así que al día de hoy no te la puedo contar ahora. Está bien. No vamos a destapar las sorpresas también que pueden haber. Perfecto. Tenemos una perspectiva, perdón que te interrumpa, pero te digo una cosa más. Tenemos una perspectiva que también es que el festival se va construyendo. O sea, el festival año a año está como mejorando, o sea, si se puede pensar como una mejoría, como decirlo en términos de progreso, que también es bastante como raro, pero sí creemos de que a fin de cuentas se está como consolidando. Entonces, el año pasado, por ejemplo, no tuvimos exposiciones, este año vamos a tener exposiciones. Entonces, creemos que a fin de cuentas es un camino hacer un festival, no que capaz que en el segundo año van a venir fotógrafos internacionales, hiper reconocidos, ojalá que así sea, pero la realidad es que, bueno, por las características de lo que está pasando en Argentina, al día de hoy es una odisea todo lo que estamos haciendo. El gobierno nacional está haciendo desastres en este país, están pasando cosas terribles, están todos los miércoles golpeando a los jubilados, que están ganando menos de $200 por mes para poder comer, vivir y hacer su vida. Los estudiantes están sobreviviendo a la universidad porque realmente puedan venir a la universidad a poder estudiar. Yo sigo siendo universitaria de la carrera de fotografía de la Facultad de Artes y realmente los salarios de los docentes, los pibes que tienen que venir a estudiar, todo lo que está pasando es una locura. Cuando se lo contás a gente de otros países no lo pueden creer. Entonces, digo, ya todo lo que estamos haciendo es un montón para el contexto en el que estamos haciendo. Sin embargo, estamos entendiendo que también, a fin de cuentas, va a ir con el pasar del tiempo, quizá mejorando, empeorando, esperemos que no, pero sí quizás mejorando o a fin de cuentas consolidándose para poder construir un camino de lo que es hacer un festival. Buenísimo. Sí, importante aclarar también los contextos sociales donde se vienen desarrollando los eventos, porque por allí hay personas que dicen, bueno, pero el evento tal o cual fue como que chico este año, como que años anteriores han tenido como que más presencia, han tenido más actividades en lo que han sido los festivales, pero entonces siempre hay que tomar muy en cuenta el contexto social, el momento económico, político de cada país donde se organizan estos eventos, porque eso marca mucho, ¿no? Determina mucho, influye. Importante resaltar eso que estás comentando, que bueno, a pesar de... Sí, perdón. Eso influye de forma positiva, digo, estando en un contexto que políticamente es difícil, por ahí nos perjudica en términos económicos o de recursos, pero en términos de que la gente se cope a venir y participar, capaz que nos favorece. Digo, claro, porque es una forma de expresar, de decir, de contar, ¿no? Lo que se está pasando, lo que se está viviendo. Pero como estaba explicando, eso condiciona la organización de tal o cual evento y a veces tenemos que tomar en cuenta eso para decir, bueno, voy a participar a pesar de, porque la idea es darle continuidad a los eventos, es darle continuidad a los trabajos que se están realizando a partir de organizaciones que se dedican precisamente a fomentar la fotografía. Muchas veces decimos, en mi ciudad no se hace nada, en mi provincia no se hace nada, en mi localidad no se hace nada. Bueno, ahora que hay agrupaciones que lo están haciendo, tomando en cuenta las condiciones en cómo están, es importante apoyar, acudir, estar allí presente, darse una vueltita, ver o por allí. No solamente se participa desde lo fotográfico, por ahí se puede acercar a alguien que escuche el programa y dice, bueno, yo tengo una posibilidad económica de aportar para que se haga tal o cual cosa, para imprimir algún trabajo que se exponga después. Tengo un espacio que lo puedo prestar para que se organice una exposición, una charla, una conferencia, etc. Hay mil formas de colaborar y de aportar que también es importante y es válido. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo acá. Sí, de hecho buscamos sponsor, lo hicimos durante la semana, la verdad que fue un trabajo raro. Complejo. Pero bueno, sí. Bueno, a ver, lo saco un poco ya del tema del evento, ojalá que todo sea para bien. Vamos a estar pendientes porque algo que tenemos acá en el programa es que luego de la entrevista nosotros siempre quedamos en contacto, siempre estamos pendientes, ¿no? De los fotógrafos, de las fotógrafas con quienes charlamos, de las agrupaciones con quienes conversamos y los eventos que vienen haciendo, y por allí en cualquier momento volvemos a tocar la puerta para hacer la evaluación de lo que fue el evento, ¿no? Porque también es importante eso, decir, bueno, mira, cómo no solamente estamos haciendo esto o vamos a hacer esto, sino después
esa retroalimentación, cómo nos fue, ¿no? Porque también es importante que la gente sepa cuáles han sido los resultados y las proyecciones para un próximo evento que ojalá se institucionalice y sea año tras año un emblema de allí, de la ciudad de La Plata. Ojalá que así sea. Me voy un poco del evento del festival, lo podemos traer en cualquier momento de vuelta a la conversación, pero están trabajando con fotografía latinoamericana. No sé si por allí tal vez tienen una visión de la fotografía latinoamericana, qué se está haciendo desde la narrativa hoy en día en Latinoamérica, si bien puede ser una apreciación bastante global, ¿no? Pero ¿qué se está fotografiando? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué están viendo los fotógrafos y las fotógrafas de Latinoamérica hoy en día? ¿Qué se está registrando? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Yo creo que una perspectiva bastante linda que me dieron estos años es poder haber trabajado en Beast Projects durante 2 años haciendo las redes sociales. Y ahí vi proyectos de entre 2021 y 2023, finales de 2023, vi millones de proyectos latinoamericanos, digamos, de un montón de artistas. Y yo creo que, bueno, una forma como súper precaria, creo, de poder como definir el término, es decir, como que hay, a fin de cuentas, como una sola fotografía latinoamericana, porque me parece que a fin de cuentas el territorio es extremadamente diverso y es enorme. O sea, realmente poder hablar de Latinoamérica es como decir, no sé, como casi como hablar del mundo entero, porque es muy diferente producir desde el sur de Argentina que producir desde el norte, por ejemplo. Entonces también es como que uno hablaría, por ejemplo, de fotografía argentina. Bueno, ¿cuál es la definición de fotografía argentina? Sí, quizá me parece como que hay como puntos de contacto donde uno tiene que decir, bueno, en lo que sí capaz existen como complejidades o existen como coincidencias, es en las formas de producción que tenemos, que realmente siempre tienen mucho que ver con el autogestivo, en que no siempre tenemos como la posibilidad de que hayan como grandes subsidios para poder hacer cosas, al menos desde acá, desde Argentina, más que nada justamente de vuelta en el contexto actual, y que si vos, por ejemplo, agarrás y hablás con una persona que sea de Uruguay o que sea de Chile, hay otro tipo de financiamientos para poder producir un proyecto fotográfico, una exposición, lo que sea que queramos hacer, ¿no? En términos como más de producción. ¿Qué se está fotografiando? Yo creo que se están fotografiando millones de cosas. Yo creo que hay como una perspectiva muy global en términos fotoperiodísticos, ¿no? Una visión como de que justamente de que Latinoamérica se la asocia, ¿no? Con conflictos, con problemas, con una terminología como justamente como muy conflictiva, ¿no? Como que siempre hay algún problema que tenemos que ir a contar. Entonces justamente hay una perspectiva como más fotoperiodística o documental para poder contar las cosas, y esa es la visión que justamente a nivel internacional se tiene de Latinoamérica, ¿sí? O sea, realmente eso sucede. Te digo porque a mí me pasa que, por suerte, tuve como el privilegio enorme de poder haber estudiado en otros países. Tipo, yo ahora estuve viviendo en Madrid en 2024 para poder hacer una maestría en Lens Escuela, que justamente fui la beca de ese año, y ahí entendí cómo a fin de cuentas en otros lugares del mundo se vea la fotografía latinoamericana, qué es lo que se piensa de nosotros y cómo justamente es infinitamente diversa, porque yo obviamente también la experiencia te nutre en poder vivir con una persona de Perú, poder vivir con una persona de Colombia, poder tener amigos ecuatorianos, poder tener amigos brasileños, poder tener amigos, porque todos, por ejemplo, confluíamos ahí de que a fin de cuentas habíamos ido a estudiar. Eso para mí es una experiencia de vida que te da una perspectiva de lo que puede llegar a ser la fotografía latinoamericana. Pero definirla de una sola manera es imposible. Claro. Porque justamente tenemos visiones del mundo muy distintas, y está buenísimo que así sea. O sea, celebro esa diversidad. Me parece que justamente desde Europa se quiere implantar de que la fotografía latinoamericana es una cosa y no lo es. O sea, no puede serlo, porque no puede serlo. Es como que uno termina encasillando a la fotografía latinoamericana, me parece, en ciertos lugares, cuando no tiene por qué ser así. Y justamente los proyectos que se ven no siempre cumplen con esas determinadas características. No siempre son desde la miseria, ni tampoco son desde la hiperfiesta, de la fiesta en el sentido de los festivales, la diversidad, el color, ¿viste? Como que hay una cuestión ahí de exotismo, un montón de veces también en esa perspectiva, que no profundiza justamente en las temáticas, o en cómo quizá la gente vive de estar viviendo en un pueblo, no sé, en Argentina, en Chile, en Perú, Bolivia, ¿entendés? O sea, digo, como que me parece que lo importante es que justamente hayan como autores que vivan en los territorios y que lo cuenten
honestidad o con la ficción que quieran, pero que puedan llegar a ser libres de poder contar ese territorio de la forma que mejor lo sientan, ¿no? Porque siempre sucedió, ¿no? Siempre sucedió y no siempre se le dio lugar. Y hasta el día de hoy yo creo que no se le da mucho lugar tampoco. Si cumple con las características que consideran de nosotros para poder entrar en un festival, para poder entrar en una convocatoria, nos dejan entrar. Y si no, no nos dejan entrar. Claro. Eso sí, sigue siendo como muy estereotipado. Lo mismo le pasa a África, lo mismo le pasa a Asia. Entonces, bueno, hablar de fotografía latinoamericana es complejo. No hay un elemento que la caracterice, ¿no? No hay una definición de decir, bueno, la fotografía latinoamericana es 2 puntos. Y algo textual que lo podemos definir en 3-4 líneas. Es algo que hemos estado llegando a una conclusión luego de un largo tiempo de análisis y de investigación en cuanto a fotografía latinoamericana, ¿no? En función de lo que se hace fotográficamente, ¿no? Desde México hasta la Argentina. Hay una visión, por allí me parecía a mí, me estás como que terminando de convencer de esa idea, ¿no? Por eso por ese relato que nos estás desarrollando, que hay una visión un poco errada en Europa de lo que es Latinoamérica y obviamente de lo que es su fotografía, ¿sí? Casualmente, bueno, mientras hacemos la entrevista, hoy es jueves 28 de agosto 2025, la entrevista sale el viernes 29, pero del 28 al domingo 31 se está realizando la evaluación del concurso POI-LATAM, los premios POI-LATAM de fotografía, esta edición iberoamericana. Hasta la edición pasada era fotografía solamente latinoamericana, esta edición se abrió y es iberoamericana. Y se están realizando las evaluaciones, los juicios fotográficos, ¿no? Para precisamente calificar las fotografías ganadoras de acuerdo a las categorías, etc. Y algo interesante que tiene este concurso de los POI-LATAM es que esa evaluación la hacen abiertamente. Podemos ingresar a la página de POI-LATAM en YouTube, por ejemplo, y vemos al jurado debatiendo y hablando de cada trabajo. ¿Por qué sí y por qué no? Me llama mucho la atención. Eso te interesa. Claro, un poco porque aprendemos viendo cómo se evalúa un trabajo, por qué mi foto califica o no califica, qué es lo que tiene que tener. Si deseo participar, más o menos nos hace una idea, ¿no? Más completa, sobre todo quienes normalmente no participan o por ahí nunca, siempre participan, pero nunca han tenido la oportunidad de saber qué pasó con su fotografía. Pero me llama mucho la atención que veo que hay un discurso, ¿no? Donde la fotografía latinoamericana siempre muestra lo negativo de Latinoamérica. Digo lo negativo en cuanto a la calidad de vida, la educación, temas que por allí ya son muy repetitivos, que sí, es cierto, suceden en Latinoamérica, pero no es nuestro día a día, no es nuestra característica como latinoamericano, ¿no? Y me llama la atención porque no sé todavía, es lo que estoy en ese proceso de búsqueda. De repente ustedes por ahí me ayudan un poco. Bueno, Luciana, tenés esa visión, la oportunidad de haber estado en Europa y de más o menos conocer, ¿no? Qué es lo que se piensa y por qué de la fotografía latinoamericana allí en Europa. Pero me da la impresión de que se ha sembrado una semilla de que para que los fotógrafos podamos participar en eventos de renombre, de importancia, para que nuestros trabajos sean calificados, sean reconocidos, qué sé yo, tiene que contar cosas tristes, cosas trágicas, cosas negativas, ¿no? En líneas generales. Después discutimos los temas. Pero digo, claro, si siempre hacemos cosas negativas y se premian esas fotos negativas, o el prefoto, los Pulitzer, etc., cuando se muestra eso afuera, ¿cuál es la imagen que se crea de Latinoamérica? Todo lo negativo, porque es lo que se está mostrando. Entonces digo, si se empieza a construir una fotografía que sea más positiva, que también muestre las cosas positivas que tiene Latinoamérica, que hay por montón y supera 3-4 veces lo negativo, pues yo creo que la visión de Latinoamérica va a ser diferente. Pero ¿qué tan responsables somos los fotógrafos y las fotógrafas de eso que estamos mostrando? Que después decimos, bueno, pero ¿por qué se me considera a mí como latinoamericano o latinoamericana tal? ¿Por qué nuestra fotografía se ve tan así, se evalúa tan negativamente? ¿Por qué se piensan tan mal de Latinoamérica si es lo que ellos están viendo de la foto que yo estoy mostrando? Porque es la foto que yo subí a un concurso para ver si me daban un reconocimiento a mí. O sea, hago fotos para mi ego y no me fijo qué estoy mostrando al mundo. O sea, es algo que nos sembraron, es una semilla, es algo que está instalado
¿O es que realmente es así? Somos así y mostramos eso porque somos eso. No sé qué impresión tienen ustedes, chicos, desde ya. Quería mencionar una cosita, espero que se me escuche bien, que es que, claro, justamente el mayor problema de todo esto es que la perspectiva es bastante binaria, ¿viste? Para empezar, de base es binaria, no es compleja, no profundiza en las complejidades de las historias y pareciera que la única perspectiva de complejidades pueda llegar a ser una perspectiva de un autor de otro país, que justamente el 90% en una cuestión estadística de lo que hay en los festivales internacionales, porque claro, cuando vos analizás, por ejemplo, dónde están las grandes concentraciones de festivales, que es, me parece, como los números que tenemos que analizar, están en Europa, porque justamente hay financiamientos para poder hacer eso. Entonces, como justamente hay perspectivas tan binarias, a veces en Latinoamérica, de una cosa o de la otra, de poder contar el relato que tiene que ser hiper trágico, hiper dramático, hiper de las historias, de todo lo que estamos sufriendo, de todo lo que está pasando, o tiene que ser, tenemos que mostrar de forma positiva que el barrio no es así, que Argentina no es así, que Chile no es así, que Bolivia no es así. O sea, como que las perspectivas binarias básicamente no terminan como contando nada, creo, ¿no? O sea, tenemos que empezar a pensar de qué otras maneras justamente podemos contar esas historias que justamente sean desde todas las complejidades y los matices, que me parece que la historia de, no sé, si tenemos que buscar alguna referencia, por ejemplo, podemos pensar en literatura latinoamericana, más que en fotografía. ¿Cómo justamente contar un territorio? Pienso, no sé, incluso, no sé, ahí ya me pongo medio académica de lo que vi yo en la facultad, que tenemos una perspectiva hiper latinoamericanista en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social acá de la UNLP. No sé, analizamos autores como Barbero, que trabajaba con las novelas, con las historias justamente que se contaban en la televisión para la señora del barrio y que a veces tenían más que ver con lo que estaba pasando en su barrio, en su localidad, que los noticieros, ¿no? O sea, cuando pensamos que a fin de cuentas es el periodismo. Me parece como que justamente en esas complejidades es donde vamos a encontrar riqueza, si no, es todo como muy, como muy básico, ¿viste? Claro, sí. No, yo, porque vos preguntabas como, bueno, ¿qué responsabilidad tiene el autor o el fotógrafo de cómo se nos ve? Digo, eso tiene que ver con la aspiración que tenga el fotógrafo. Si el fotógrafo aspira a estar en un festival europeo, bueno, tendrá que tener en cuenta cuáles son los requisitos que ese festival pide. Y si los requisitos son ser lacrimoso, etcétera, etcétera, hay que estar dispuesto a eso. Y en cuanto... Bueno, si hablamos de fotografía norteamericana, digo, ¿qué se está haciendo contemporáneamente? Digo, en Los Ángeles muere todos los días gente con fentanilo. Digo, en la ciudad de La Plata eso no sucede. Claro. Entonces es como, bueno, si hablamos de fotografía en Los Ángeles, hablamos de, no sé, moda, cine, etcétera. No hablamos de gente muriendo inyectándose fentanilo en las calles. Cuadras y cuadras y cuadras de gente en carpa. Entonces como... Porque esas situaciones, si hablamos de fotografía norteamericana, no suceden, y si hablamos de fotografía latinoamericana, suceden cosas mucho más trágicas. Bueno, creo que nos ponen en un lugar de víctima y creo que nosotros también un poco nos dejamos poner, porque como aspiración intentamos acceder al norte o a Europa. Yo creo que por eso, a fin de cuentas, es re importante que haya un montón de espacios donde justamente fomentar que los autores puedan trabajar con total libertad, haciendo proyectos de la forma realmente que tengan ganas de hacerlos, sin estar como, no sé, recibiendo como feedbacks o cosas que quizás no representan lo que el territorio le dio cuando estaba haciendo la propuesta fotográfica. También sucede mucho eso, ¿no? ¿Viste? A veces está bueno como los intercambios, eso sí, cuando hay una cuestión de respeto o una cuestión de entendimiento, pero después te das cuenta de que también, que acá justamente no tengamos la propuesta de poder también, no sé, financiar, nosotros que estamos en un festival nos pasa eso, ¿no? De quizá poder financiar un festival que sea como de primera categoría, donde podemos traer autores de todo el mundo y hacer un montón de cosas. Bueno, que eso en Argentina sea, por ejemplo, una situación como muy difícil, también nos pone en una situación donde vos decís, bueno, ¿cómo a fin de cuentas me relaciono con, no sé, con perspectivas de otros lados? Porque también acá tenemos otras formas de producir, otras formas de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas es re importante como fomentar que haya la mayor cantidad, realmente creo que es así, o sea, la mayor cantidad de festivales, de encuentros, porque creo que en otros momentos de la fotografía latinoamericana, ¿no? Hubieron un montón de encuentros de colectivos, hubieron muchísimas cosas que justo creo que en la generación que enganché yo,
no llegué a enganchar todo ese momento de la fotografía, ¿viste? Yo llegué un poquito después, entonces digo, claro, o sea, yo ya hacía fotografía, pero no estaba en esa, porque era muy chica, tengo 33 ahora. Y ahora que ya entré, digo, bueno, que se tienen que armar más, pienso, ¿viste? Y en la medida que también, por ejemplo, no se armen más, quizá nuestra generación va a ser la generación que empieza a tomar la posta. En 5 años va a tener que tomar otra generación más grande, más joven, lo que sea, pero va a haber que seguir recambiándolo, porque, ¿viste? Si no, las propuestas se caen, la gente se cansa, ¿viste? Yo creo que hay que intentar fogonear que haya la mayor cantidad de estos tipos de encuentros posibles. Exactamente, y es lo que por ahí también hacemos el empuje desde acá, que la gente se entere qué está pasando con nuestra fotografía, que es lo interesante, porque por ahí uno de no escuchar nada, como que dice, acá no pasa nada, me voy. No, pero resulta que pasa y mucho. Aclararle a nuestros oyentes que no es que estamos criticando un estilo de fotografía, ¿no? Ni un discurso fotográfico, sino que decimos, bueno, está bien, hay cosas que están pasando que se tienen que contar, totalmente de acuerdo. Si son negativas hay que contarlas, pero también tenemos que contar lo positivo que tenemos, porque si no estoy haciendo un juicio de valores que está sesgado, ¿no? Porque estoy contando solo una parte de la historia y me falta la otra mitad, ¿no? Entonces tengo el relato a medias y me hago una idea de un tema tal o cual que está muy corto, muy pobre, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí vamos por la vida pensando que un país es así, y realmente cuando estamos ahí nos damos cuenta de que nada que ver con la imagen que nos habían vendido, ¿no? Desde el punto de vista de la información a través de fotografías. Entonces, por eso nosotros quiero hacer la acotación, sí, hay que contarlo todo, pero todo, lo negativo y también lo positivo. ¿Se cuenta lo positivo? Sí, pero a menor escala de lo negativo, pero no quiere decir por eso que hay más cosas negativas que positivas. Yo considero, por haber tenido la oportunidad de viajar también y de estar en diferentes países y compartir con mucha gente, fotógrafos y no fotógrafos, criterios que dicen, pasan más cosas positivas que negativas. Lo que pasa es que se cuenta más lo negativo, lamentablemente. Y es también para mí un ida y vuelta, porque también creo que produciendo cosas en Latinoamérica, proyectos fotográficos, fotógrafos, así como cineastas, hay miles y miles muy buenos, pero sí pienso de que si justamente no hay un circuito donde esa gente pueda mostrar su trabajo, ser remunerados justamente por mostrarlo, si siempre estamos trabajando desde Latinoamérica, desde la precariedad, por todas partes, o si parece como si fuera una utopía pedir que justamente una exposición sea financiada, no podemos trabajar así. O sea, tenemos que trabajar como trabajan realmente en otros lugares, viste, que realmente decís, tipo, claro, esta gente para poder producir su proyecto tiene todas estas oportunidades, incluso aunque también, no sé, hay obviamente también un montón de dificultades, ¿no? No digo que porque a veces pasa, ¿viste? Yo también pensaba que, bueno, no, sí, porque por estar en España todo el mundo es rico, y ahí me tuve que topar de que no, claro, a ver, o sea, es proletario en todos lados. O sea, tal cual, también pasa eso, pero es interesante también pensar de que hay otros colchones, ¿no? A fin de cuentas, de subsidios, de aportes, de reconocimiento de un contenido cultural, que acá tenemos que fogonear que también sean, viste, como que hayan espacios. Porque yo creo que justamente a lo largo de la historia latinoamericana tuvimos un montón de momentos donde los fotógrafos pudieron hacer valer su voz, pudieron hacer valer lo que estaban haciendo y pudieron también ser muy bien remunerados y poder tener una vida digna en lo que estaban haciendo. Entonces digo, bueno, tenemos que volver un poco a esa perspectiva, porque los 90, al menos acá, por ejemplo en Argentina, los 90, los 2000, ¿no? Fueron momentos realmente muy críticos en la perspectiva cultural, donde pareciera como que lo que estás queriendo hacer es un lujo, más que nada para la clase justamente proletaria, que es a fin de cuentas de la clase en la que venimos nosotros. No somos, ¿entendés?, unos ricos de, no sé, perdón, por poner una ciudad a la palabra riqueza, Buenos Aires, donde justamente hay un montón de concentración de poder y un montón de dinero como para poder producir. Bueno, en La Plata, en Ensenada, en Berisso, en toda la provincia de Buenos Aires y en un montón de lugares, hay otras complejidades. Entonces digo, me parece que a fin de cuentas es interesante también pensar cómo hacemos valer nuestro trabajo, cómo también un poco nos movemos como para que justamente lo que hacemos sea reconocido, sea remunerado y hayan espacios tanto de producción de ese contenido como de reconocimiento, ¿no? Como poder tener espacios donde mostrarlo y que vos puedas hacer una vida siendo un artista de la fotografía. No es que es imposible, ¿viste? Parecía como que fuera, ¿viste? Sí, bueno, un esa sueño persona, ilógico. ¿de dónde salió?
Claro, ¿viste? Está buenísimo. Y un poco hacia ese lado vamos con Freezer. Desde una perspectiva que es obrera, pero también pensamos de que, bueno, queremos todos poder vivir de esto. Y en la medida que tampoco no le damos un poco de valor y justamente entendamos que lo que estamos haciendo es importante, creo que también otras personas tampoco lo van a respetar, así que tenemos que un poco hacer ese ida y vuelta constantemente. Tal cual, totalmente de acuerdo. Ahora, chicos, cuando nosotros estamos en un sitio donde hay muchas personas y hablan 2 o 3, nos podemos escuchar. Cuando estamos en un sitio donde hay más de 100, 200 personas y hablan todos al mismo tiempo, no nos escuchamos. Eso es directamente proporcional. Que hoy en día tengamos la popularización de la fotografía, como me gusta definirla a mí, no la democratización. Democratización por ahí cuando hay fotos que no se publican, donde esto no sale, ya por ahí yo digo, tan democrática no es. Me gusta más llamarla popularización desde el punto donde hoy en día, a través de la tecnología, ya sea los celulares o que hay más facilidad para llegar a cámaras fotográficas que hace 20 años atrás, pues todo el mundo puede hacer fotografía. Es más popular desde ese punto de vista la fotografía. Entonces por eso me gusta llamarlo o definirlo como la popularización de la fotografía. Que hoy haya tanta gente haciendo imágenes y que tengamos además la libertad de poderlas publicar en nuestras cuentas en Instagram, en Facebook, etcétera, que podamos tener una página web propia donde yo publico mi trabajo sin ningún problema. Hay tanta información, es como estar en un sitio donde hay 100, 200 personas hablando al mismo tiempo. Hay mucha información, hay muchas imágenes y por ahí hay tanto que vemos poco, me parece a mí. Hay mucho contenido, no todo es de buena calidad, no todo tiene un discurso, no todo tiene no solamente detrás de esa foto no hay una persona preparada para la fotografía, formada dentro de lo que es la fotografía, ¿no? No hablo nada más del dispositivo, de comprar un dispositivo caro, celular o cámara de foto y ya soy fotógrafo o fotógrafa porque tengo un dispositivo caro. Hay fotografías que no cumplen con una característica narrativa, una característica de discurso, que me va a servir para dentro de 20 años contar algo, ¿no? Históricamente algo de peso, un documento. Estamos viendo más imágenes, pero al mismo tiempo estamos leyendo menos la fotografía, le estamos analizando menos, le estamos entendiendo menos, nos estamos queriendo sin querer, alejando un poco del sentido de lo que es la fotografía, o lo que deberíamos hacer o lo que deberíamos registrar. Yo creo que, bueno, si participamos de ser fotógrafos, digo, como parte de un algoritmo, bueno, ya estamos comidos por ese algoritmo y en realidad no somos fotógrafos, sino que somos creadores de imágenes. Digo, para un banco que ya de una forma predeterminada establece cómo debemos crear esas imágenes, como por ejemplo, no sé, Instagram. Y eso tiene que ver cómo uno se comporta también como espectador de esas imágenes. Si uno las acepta como fotografía o simplemente imágenes que están en un algoritmo. Yo no creo que sea una cuestión negativa que todo el mundo tenga un teléfono en la mano y cree imágenes. Me parece que está buenísimo, a mí me encanta, particularmente me la paso en Instagram, pero sí digo, hay que tener en cuenta cómo uno es espectador de esas imágenes. Y lo que no se dice también, escuchar lo que no se dice y aprender de lo que no se dice en la fotografía. Digo, es interesante también analizar lo que no se dice. No sé, es una situación rara también, ¿no? Porque vos hablas como si se empastara una cuestión. Digo, bueno, ahí estoy yo como espectador para decir como, esto es fotografía o no es fotografía, pero digo yo, no digo como una institución, como lo que debe ser la fotografía. Claro, tampoco pretendemos... Después, y como documento en el futuro, digo, bueno, puede que la inteligencia artificial lo use como documento, si es una reserva tan amplia de imágenes. Yo lo que estoy pensando también es como un poco que creo que a fin de cuentas justamente esa popularidad no es un problema, sino que a fin de cuentas también quien esté interesado en profundizar o hacer cosas con esas imágenes tiene como toda disposición en internet y en un montón de espacios para poder justamente estudiar o pensar, bueno, a fin de cuentas cómo otros autores trabajaron organizando esas imágenes, cómo trabajaron desde todas las perspectivas, de una perspectiva de Eric Kessel, que básicamente lo que hace es trabajar con archivo, o Nicolás Martela, que justamente también es un autor argentino que labura con imágenes que no solo saca él, sino que justamente encuentra en internet y que simplemente las organiza y organiza con eso una exposición.
para poder hablar de qué es la fotografía a fin de cuentas para todos. Yo creo que lo que es interesante es que esa persona, lo mismo que decíamos hoy más temprano, profundice, se interese y a fin de cuentas también pueda como complejizar su discurso para empezar a pensar, bueno, cómo también eso lo traduce eso en una exposición o en un fotolibro o en cualquier dispositivo, en una página web completamente random, pero que lo haga. Digo, como que a fin de cuentas creo que hay como una parte de eso que es interesante y que es todo un trabajo que realmente, sí, lo puede hacer cualquiera, pero no veo que todo el mundo lo haga. Entonces creo que la gente se divierta con la fotografía, que la gente saque fotos, que la gente la utilice, me parece espectacular, o sea, porque claro, o sea, yo creo como que cualquier cosa que sea para todos es algo bueno, o sea, no me parece que tampoco tenga que ser una cuestión de élite o que justamente muy pocas personas puedan llegar a acceder. A mí esa parte de la fotografía es la que más ruido me hace y la que creo que justamente más condicionada por las decisiones del mercado está. Así claro. Que yo creo que al fin de eso es bueno. Lo que es interesante también es fogonear a los fotógrafos de que investiguen, de que profundicen, de que estudien, de que busquen información, de que relacionen las imágenes con otras cosas, ¿no? Como que esa parte creo que es la que más cuesta y la que más a fin de cuentas enriquece el trabajo fotográfico. Me parece como que no tiene por qué ser relacionada con la academia. Yo, por ejemplo, soy de la academia, estoy dando clases en la universidad, tengo 2 títulos, pero sin embargo me parece que no tenés por qué hacer todo eso específicamente para poder justamente decir que sos, o sea, justamente si quizá, yo obviamente de formación me estuve un montón, pero la formación la tuve ya de grande, a fin de cuentas. De chica fui a la universidad, como más o menos intentamos llegar la clase obrera acá en Argentina de forma gratuita, y no tenía la perspectiva de poder haberme formado para estudiar cómo relacionar mis imágenes, porque claro, en Argentina era imposible pensar en una carrera universitaria de fotografía, como que no era algo que la universidad pública estuviera como aceptando en sus filas. Entonces, bueno, ahora que realmente yo tengo todo el otro privilegio de decir, che, bueno, yo ahora puedo enseñarle a otra persona cómo trabajar con sus imágenes, para mí es una responsabilidad enorme, pero también me parece que justamente una de las principales características que tiene este siglo es poder fogonear las ganas. La gente a veces no tiene ganas. Estamos todos como tan golpeados por todo lo que el sistema justamente nos está haciendo, que justamente lo que vos decís como, bueno, en mi barrio no pasa nada, en tal lado no pasa nada. Bueno, no es que capaz la gente no lo esté haciendo porque, bueno, son un montón de factores, pero primero que nada tenemos que tener ganas de hacerlo. Que ya es un montón. Exactamente, sí, y hacerlo bien, que es otra cosa, porque tengo ganas de hacerlo, pero lo hago a la mitad, bueno, el mínimo esfuerzo y ya está. También, sí, yo te entiendo, pero también hay que pensar en bien para quién. Lo que para mí está bien, que para otra persona no. Entonces también, bueno, es como, ¿para quién estamos haciendo eso que está bien? ¿O qué sería hacer las cosas bien? Que es otra pregunta que nos tenemos que plantear como docentes, como fotógrafos, como curadores, como artistas. Que es la pregunta que hicimos al principio con respecto de ¿para quién hacemos los proyectos fotográficos? ¿Para que lo vea Europa? No, a mí no me interesa realmente. O sea, no me parece que tampoco ahí esté como el público al cual a mí me interesa apuntar. A mí me interesa como que justamente mi comunidad se fortalezca y que acá pasan un montón de cosas que estén buenísimas. Es difícil, pero hay que hacerlo. O sea, como que... Lo importante es tener la visión y, bueno, después tener el tiempo y la disponibilidad para hacerlo. Pero teniendo la idea, teniendo las ideas claras, ya es un paso importante. Sí, yo creo que algo que esclarece mucho también es entender a nivel, como hoy justamente que hablábamos de fotografía latinoamericana, de fotografía europea, como entendernos también como en algo que realmente Europa recién ahora está empezando como a aceptar y que pone como un montón de resistencia, es el tema de la migración. O sea, este país fue fundado por migrantes, al menos Argentina yo creo que es como un país intercultural por todos lados y todos los países del mundo también lo son. Y me parece como que hay algo también de ese enriquecimiento, de entender, che, cómo se hacen las cosas acá, cómo se hacen las cosas allá, cómo podemos fortalecerlo, cómo... O sea, no pensar que somos una isla nos ayuda muchísimo a entendernos, ¿viste? A pensar el mundo, a pensar Latinoamérica, ¿viste? A pensar Latinoamérica en relación con un montón de lados. Y que no siempre tienen que ser el norte igual. No. Bueno, y los países que no tienen influencia... o descendencias extranjeras de afuera, ya en estos tiempos, con tanto movimiento migratorio que hay, ya va a ser casi imposible que ese fenómeno no se... Claro. De que no, nosotros nos fuimos tocados por... ya totalmente imposible. Nada. No. Hoy estamos mal acá, en todos lados también, y en otros lados estuvieron mal y vinieron para acá, y siempre fue así. Y eso es la historia del mundo. Tal cual. Y de eso podemos tener que fortalecernos justamente porque me parece que la fotografía justamente es un dispositivo que trabaja mucho con eso,
con los viajes, porque tenemos un elemento que podemos trasladar a otros lados. Entonces, hay algo que pasa con la perspectiva también de fotografiar al otro. O sea, hay como perspectivas muy interesantes en torno a eso, que justamente hicieron que la historia de la fotografía sea la historia como nos la contaron, ¿no? Entonces, bueno, como ahora empezamos a pensar en otro tipo de fotografía, si querés latinoamericana, si querés argentina, si querés venezolana, chilena, peruana, o sea, incluso también los españoles tendrán que pensar qué es España hoy en día. O sea, pienso, no sé, justamente que yo la tuve como allá, pienso un poco también en eso. ¿Qué es España para ustedes? Cuando este país ya está, es migrante, este país está full migratorio. O sea, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué van a decir? La tasa de toros. No sé, como que creo que hay cosas que no existen más y que también se van justamente hibridando, y pensar que hay cosas puras en nuestros países es una perspectiva casi nazi, no sé, racista. Sí. No existe, ¿entendés? Es muy difícil, hoy en día es muy difícil. Tampoco creo que exista un deber ser del fotógrafo, y menos teniendo en cuenta su región en la que habita, digo. Si la idea de ser un autor, creo que alejarse lo más posible de un deber ser, de la idea de un deber ser fotógrafo, me parece mucho más interesante, mucho más rico, incluso para ese territorio. Sí, hay tela para cortar, hay temas para desarrollar a montón. Lástima que en 45 minutos, en una hora no podemos desarrollar todo, porque si no vamos a hablar de todo y no vamos a decir nada. Queremos irnos con una idea más o menos clara, ¿no?, de cómo estamos pensando y cómo estamos viendo nuestra fotografía, capítulo a capítulo en este programa que ya tenemos cerca de 7 años. No me quiero ir, chicos, sin llevarme su apreciación, su idea, su visión de qué es la fotografía latinoamericana. Si en algún momento se han sentado a pensarla, o si tienen algún concepto, ¿por qué no?, de la fotografía argentina. Un concepto sería una oración, una frase clara de qué es. O un análisis, ¿por qué no? No todo se explica con 2 palabras. No, claro, sí. Yo creo que, bueno, es eso, como una hibridación que justamente se desarrolla a partir de las imágenes que justamente uno ve en su día a día, y también las imágenes que construye fruto de la imaginación. Yo creo que, a mi criterio, eso es la fotografía latinoamericana, como una mezcla realmente, una hibridación. O sea, no me cabe otra perspectiva, porque creo que justamente no veo proyectos que realmente sean como hiper cerrados, hiper puristas, no veo eso en los proyectos que al menos veo de Latinoamérica. Veo que son como muy hibridatorios, porque justamente también, o sea, ya desde el concepto mismo de la cámara fotográfica ya tenemos ahí un dispositivo que, por ejemplo, ni siquiera estamos produciendo en nuestro territorio. O sea, entonces digo, bueno, ya estamos haciendo fotos con un dispositivo que ni siquiera es de acá, ¿por qué también nuestras imágenes serían de acá? O sea, yo creo que en realidad también es una mezcla. Lo que estamos viendo es una hibridación. Así que me parece como algo que la caracteriza muchísimo y que me gusta mucho realmente de la fotografía latinoamericana. Me gustaría siempre pensar que es compleja. No, le estoy tirando flores, ¿viste? Como que no me gusta ver cosas que digo, sí, bueno, ya está. Porque si no, siento que todo es como Disney, ¿viste? O como una serie de Netflix nos contaría, ¿viste? Y a mí eso la verdad que digo, no me interesa. Quizás más procesable para el consumidor o la persona que justamente lo ve, pero yo creo que no nos fortalece en absoluto, ¿no? Así que bueno, yo creo que esa como que sería mi definición, y lo mismo con la fotografía argentina. Yo te digo, o sea, hay fotógrafos a lo largo y a lo ancho de todo el país que producen materiales hiperdiversos, y creo que eso es lo que justamente más nos fortalece. Haber sido un país diverso, un país migrante, un país que justamente tiene sus raíces andinas. Yo creo que hay como, en todas esas hibridaciones hay riqueza. Buenísimo. ¿Romeo? Yo creo que si hablamos de fotografía latinoamericana, digo, bueno, tenemos que entender por qué nos estamos haciendo esa pregunta. ¿Qué es la fotografía latinoamericana? Y por qué, por ejemplo, otras regiones del mundo no se hacen esa pregunta. Digo, porque hay una idea hegemónica. Entonces, desde ese sentido, creo que la fotografía latinoamericana es una fotografía que tiene una búsqueda de identidad. Y eso me parece muy interesante y muy rico.
Y si hablamos de fotografía argentina, lo primero que se me viene a la cabeza es Mar del Plata, que no es La Plata, y donde más se han hecho fotos en esta región del país, digo, el lugar donde se vacaciona. Una mezcla así que le gustó mucho a Martin Parr cuando vino. Buenísimo. Bueno, chicos, les agradezco esta horita de programa. No me quiero ir sin recordarle a nuestra audiencia Freezer Photo Fest en noviembre, los días 7 y 8. 7 y 8 de noviembre, ahora dentro de poco. Así que se pueden, quienes estén allí en Argentina, quienes estén por Buenos Aires o que vayan a estar dando una vueltita por La Plata en estos días, se pueden acercar. ¿Por dónde pueden permanecer en contacto con ustedes? Las redes para que lo sigan, para que cuando ya tengan la programación lista, la gente pueda ingresar, verla y enterarse de todo lo que va a estar aconteciendo esos 2 días. Freezer.photofest y la página web es www.freezer.com.ar. Buenísimo. Bueno, ya no queda más que hacerle la invitación abierta a toda nuestra audiencia. Ya saben que va a ser presencial y que todavía no está bien definido si va a ser antes o después del evento. Presencial va a haber algo por allí online para estar pendientes, porque el que nos está escuchando en Nicaragua dice, ¿cómo hago yo para ver, disfrutar, para saber, para enterarme de qué están haciendo allí en La Plata, Argentina? ¿Cómo me entero yo? Bueno, ya va a haber un trabajo allí online para que lo podamos disfrutar, y el que quiera participar en alguna charla o conferencia, van a tener algo de eso, no sé, por ahí nos vamos a enterar después. Así que por allí pueden presentar, creo que hay una posibilidad de presentar trabajos, propuestas, proyectos, ¿tengo entendido? Sí, va a haber una convocatoria. Ahí está, bueno, ahí les vamos adelantando algo más, así que vayan preparando sus ideas, sus proyectos y participan desde cualquier rincón de Latinoamérica, Cuba, El Salvador, Honduras, Panamá, qué sé yo, Bolivia, Ecuador, cualquier país de Latinoamérica, cualquier fotógrafo o fotógrafa, no importa si es emergente, si recién comienza o ya está colgando la cámara, como dicen algunos por allí, después de tantos y tantos años de recoger fotografías. La invitación está abierta. Ahora no digan que nadie nos invitó, que nadie nos dijo, que yo no me enteré. La invitación está abierta con el grupo de Freezer Photo Fest 7 y 8 de noviembre. Y lo siguen por sus redes sociales para estar al tanto. Chicos, muchísimas gracias por esta horita de entrevista, por conversar, por compartir su visión de la fotografía latinoamericana. Esperemos por allí, si no es en diciembre, a menos que ustedes nos toquen las puertas que están abiertas para seguir esta charla, esta conversación, con gusto, si no en diciembre, enero, por allí nos volvemos a encontrar y hacemos la evaluación de lo que fue esta edición, qué fue lo bueno y qué es lo que van a preparar para la próxima edición. Ojalá sea así el año que viene, y quien quita de repente por ahí nos podemos acercar o participar de alguna manera, porque es la idea, ¿no? Colaborar y trabajar por la fotografía latinoamericana. Así que bueno, muchísimas gracias, el mayor de los éxitos desde ya, y las puertas abiertas del programa para lo que necesiten. Buenísimo, gracias. Bueno, gracias Fede, gracias. Nos vemos. Bien, hablábamos con Luciana de Michelis y con Romeo Fleming. Ellos son integrantes de Freezer Photo Fest. Se encuentran allí en La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Con ellos charlamos esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Recuerden @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que nos dejen sus comentarios, nos sigan este programa y todos los que ya pasaron y todo lo que viene, porque esto sigue semana tras semana. Nos escuchan obviamente a través de nuestras redes sociales, a través de Spotify y a través de YouTube. Nos dejan sus comentarios, nos siguen y nosotros gustosamente vamos a estar allí respondiéndoles día tras día. Federico Murúa se despide. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la semana siguiente con un programa de corte similar. Siempre, siempre, siempre hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau.